Vamos a tratar un tema muy interesante que es el de la lectura, el de los libros. Pero antes quiero hacer un homenaje, si se puede, si soy capaz, de alguien al que yo he admirado durante toda mi vida, que marcó de alguna manera mi vida y la vida de millones de personas. Un hombre que ayer cumplió 93 años. Me quedé hasta la 1 de la mañana viendo por internet un programa en donde cientos de personas famosas y otras que yo no conocía le deseaban al doctor Billy Graham, de él estoy hablando, Billy Graham, feliz 93 años. Billy Graham es el gran predicador del siglo XX, el hombre con mayor influencia en el mundo religioso, en el sector evangélico, el hombre que a más personas le habló públicamente, presencialmente. Cientos de millones de personas lo escucharon a él en vivo. Pero es el hombre, además de que estuvo con los altos dignatarios del mundo, por supuesto como norteamericano con los presidentes de Estados Unidos, pero un hombre de una sencillez increíble, admirable. Yo he tenido el privilegio, ahora le voy a mostrar algunas fotos, he tenido el privilegio de estar cerca de él, al lado de él, charlando con él. Es un lujo que se ha dado muy poca gente y que lo guardo como uno de los momentos más especiales en mi vida. La primera vez que yo lo vi personalmente fue en el año 62, cuando él vino, y aquí está la foto del Luna Park. Esta es la cruzada en el Luna Park, y yo era uno, a ver, voy a poner el dedo, pero era uno de los que estaba ahí, de blanco o de negro, posiblemente de negro, en el coro. Tenía 16 años en esa época. Esto fue en el año 62. En el año 91, hace exactamente 20 años, vino y iba a ser 5 noches, y fueron 4 noches en la cancha de River. Este es el domingo, creo, porque es de día. Esta zona azul es el coro de 4.000 voces, al que intenté dirigir y no me fue tan bien. Esto fue hace 20 años. Exactamente hoy, hace 20 años, dirigí la conferencia de prensa que dio el doctor Billy Graham. Aquí estoy yo, con bigotes en esa época. El traductor era mi amigo Daniel Bianchi, suele venir a nuestro programa. Daniel fue el traductor del doctor Billy Graham. Ese día era el día de su cumpleaños, o sea que era el día de ayer. A la salida de la conferencia de prensa charló un poquito conmigo, y esta es una de las fotos que más aprecio. Lo veo al doctor Billy Graham mirándome a mí, charlando. Tuve varios ratos de charlar con él. Esto fue la visita a la residencia de Olivos, a visitar al que era en ese momento el presidente Menem, que al otro día justamente salía de viaje a los Estados Unidos. Y Billy Graham le dio una información que Menem, exultante de gozo, me mandó llamar para agradecerme. Me mandó llamar por este señor, mi amigo, Horacio Bursaco, que en ese momento era el secretario de Medios de Comunicación, y que le decía: decile al pastor que no puedo creer el favor que nos hizo, que nos trajo a este hombre. Y acá los estoy presentando. El que está en el fondo es el doctor Centeno, que en esa época era secretario de culto. Y esta es una foto muy hermosa porque yo era el jefe de prensa y hice trabajar a todos mis amigos. Esta era una secretaria que yo tenía en ese momento. Están mis hermanos y Daniel Bianchi. Aquí estoy al lado del doctor Billy Graham. Bueno, fue un privilegio conocerlo. Era un hombre tan humilde, tan simple,
y uno pensaba, estuvo con Gorbachev, estuvo con el Papa, estuvo con Churchill, estuvo con la reina, estuvo con Eisenhower, estaba conmigo y te trataba con una humildad. Esto es imposible de creer, pero en un momento dado nos vio que estaba trabajando, vino y se me acercó y me dice, ¿quiere un café, Juan Pablo? No, doctor, no me pongo a servir un café. No acepté, pero estaba dispuesto a traerme un café. Un hombre tremendo de Dios. Busque todo lo que pueda y lea lo de él. No sé cuántos años más va a vivir. Pero ha marcado la historia de la iglesia cristiana. Su integridad. Lo han investigado, le han tratado de encontrar algún error, alguna falla en lo económico, en lo moral. Han fracasado. Un hombre admirable, admirable. Así que de acá le decimos, y le digo en forma personal, feliz cumpleaños, doctor Billy Graham, 93. No sé si desearle más años, o que se cumpla lo que él desea, irse a la presencia de Dios. Pero si de alguien se puede decir bien buen siervo y fiel, ha sido el doctor Billy Graham. Vamos a poner un pequeño video de 2 minutos, donde se lo ve desde cuando comenzó a predicar. Yo voy a explicar un poquito, a ver si lo tenemos ya para poner en pantalla. I'm glad to tell you tonight that Jesus Christ, the Son of God, has an answer to every problem that you face. El gran inicio del doctor Billy Graham fue en el año 49, en la ciudad de Los Ángeles, en una carpa, y de allí se expandió y comenzó a predicar. Esta es una cruzada muy importante, 3 meses seguidos predicando todas las noches en Londres. Y luego otras dos meses en el Madison Square Garden de Nueva York, salvo los lunes. El resto, todas las noches, el Madison Square Garden se llenaba para escuchar. Obviamente se lo ve como va avanzando en su edad, desde ya en el año 58, 4 años antes de venir a Buenos Aires. En el año 62 tenía una vitalidad, una fortaleza, un poder, y es admirable escuchar los sermones hoy. Ayer anunciaron que están 1.600 sermones de él en la web y que se pueden escuchar. Claro, hay que saber inglés, ¿no? Esto fue en el 66, 4 años después que vino aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Como motivo de la visita de él se filmó una película que fue muy vista en esa época, que se llamó Lucía, con Jorge Barreiro y otra artista que no me acuerdo ahora el nombre, y que se cuenta la historia, y se encuentran con el mensaje de salvación en la cancha de San Lorenzo, porque esa cruzada en el 62, las últimas 2 tardes se hicieron en San Lorenzo, en la cancha, en el viejo gasómetro, allí de las tribunas de madera, donde se llenó una tremenda multitud. Este es el hombre admirable y admirado, y este es el momento de la invitación, cuando le dice a la gente, bueno, Dios llamó públicamente, ahora yo lo hago igual, lo llamo públicamente a que pase aquí delante y le entregue su vida a Cristo. Este ya es una de las últimas veces que él aparece, ya mucho mayor, en Nueva York, hace 2, 3, 4 años. Doctor Billy Graham, ayer cumplió 93 años, lo saludamos. Bueno, aquí tengo a mi invitado de hoy, no tuviste el privilegio de verlo, sí de conocerlo. Mi invitado es Ezequiel de Lutri, hijo de Salvador de Lutri. Ahí lo tengo que decir. Está bien, pero me parece perfecto. No te molesta. A mucha honra, por favor, a mucha honra. Yo te hago una pregunta, ¿cómo se hace para dirigir un coro de 4.000 personas? Porque creo que es la duda de todos, digo, y que salga bien. No, bueno, pero me salió mal. No importa, pero lo hiciste si vale. Me salió mal, esa es una historia que voy a contar en otra oportunidad. Yo había dirigido un coro de 700 en el 77, uno de 1000 en el 79, con Palau en la cancha de Vélez de 1600. Entonces, toda la gente creía que yo era el director que iba a poder dirigir. Adecuado. Para mi defensa digo que yo estaba involucrado en el tema de la prensa, estaba involucrado en el tema de que la cruzada en este 91 se conociera. Así que cuando fui a
a dirigir al ensayo, en mi mente estaba en otra cosa. Para colmo se me descompone el auto, yo tenía un Torino en esa época, se me descompone el auto en la costanera. Así que chupé nafta, me ensucié las manos. Llegué y estaba el estadio de obra sanitaria, 4.000 personas esperándome a mí. Así que empecé a dirigir, pero mi mente estaba en otra cosa. En un momento dado cometí un par de errores vergonzosos, así que puse a dirigir a uno de los que estaba detrás mío, que era mucho mejor que yo. En este caso, Daniel Cipolla. Entonces me dejaron como el director, el capellán. Entonces yo los himnos fáciles los dirigía yo, 4.000, y otros que sabían más que yo en esa época dirigían los coros difíciles. Pues mira, estaba Sandy Patty, Steve Green, y 4.000. Es lo mismo que dirigir 100, 200, 500, porque ya los números, vos estás allí, movés las manos y la gente te sigue, ¿no? Seguro. Pero es una experiencia muy hermosa, sí. Igual te dejó un gusto amargo, digamos, porque... Amargo y dulce, te voy a decir. ¿Vos querés que te cuente? Pero seguro. Amargo y dulce, porque yo... fueron 2 ensayos generales. El primer ensayo fue cuando estaba con las manos sucias, la mente en otra cosa, y traté de dirigir. Y el coro era que en realidad no era un himno, era el coro del himno. Sandy Patty iba a cantar la estrofa y el coro se unía. Y había una pausa allí, un puente, que no lo supe dirigir. Y viste, 1 o 2 veces, ahora cuando haces un papelón en tu iglesia con 40 personas que te conocen, 4.000, y nadie sabe. La mitad no sabía quién era yo. Y fue una vergüenza, una vergüenza. Por ahí la mitad tampoco sabía de música, así que tal vez pasó. No. ¿Vos tuviste alguna vez que hiciste un papelón? Una sola, unas cuantas, creo que todos tenemos. Bueno, el papelón más grande que yo hice en mi vida fue ese. ¿Y qué pasó? Yo digo, bueno, ¿y ahora cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo? Y me fui a mi casa, mi señora estaba en el coro, mi hija también, silencio, piadoso, misericordioso, ni un comentario, ni un reproche. Me acosté, no podía dormir. ¿Qué hago? Los llamé a todos los directores, digo, no dirijo más, yo estoy manejo la publicidad, la prensa. Pero ahí me vino, dice, yo tengo una sola cosa que hacer, que pedirle perdón al coro. Entonces me dijeron, no, vos tenés que seguir dirigiendo. ¿Cómo? Porque el único que puede dirigir este coro sos vos. Bueno, yo voy a ser de capellán, voy a dirigir los fáciles. Y en el próximo ensayo di el devocional como el director. La gente me miraba así, ¿viste? Otra vez este tipo. Y de bueno, ahora quiero decirles algo. Yo no estuve bien preparado. Y yo sé que a ustedes eso los desanimó, los decepcionó. Y la verdad que es culpa mía, les quiero pedir perdón. Les pido perdón a los tenores, le pido perdón a los sopranos, le pido perdón a los contraltos, le pido perdón a los bajos, perdónenme. No estuve a la altura de las circunstancias, ustedes no merecían eso. Y no, espero que me perdonen. La gente no sabe, la reacción fue totalmente diferente. Había un tipo que en el primer ensayo, cuando terminó el primer ensayo, vino y me dijo de todo, de todo. Y yo le dije, estaba mi hermano Eliseo al lado, sacámelo porque me puede. Le digo, lo cruzo. ¿Viste? Estaba yo escondido detrás de un cortinado, no quería ver a nadie. Cuando termine el segundo ensayo, el tipo viene y me dice, mire, dice, no sé si era cierto, pero él me dijo así, nunca había escuchado a un pastor pedir perdón. Lo que usted hizo en esta noche, a mí me ha bendecido, me dice el tipo. Dios lo va a poner en un lugar más alto que el que tenía como director de coro. Yo dije, decirle, Eliseo, llévatelo, porque me acordaba lo que me había dicho. Increíblemente se cumplió lo que el tipo dijo, porque cuando empezó la cruzada, el director de canto, que también era uno de mis ídolos, Cliff Barrow, el hombre que dirigía los coros, se dio cuenta que no podía dirigir al público argentino
y me dijo, vas a dirigir vos. Así que terminé dirigiendo el canto a toda la congregación, 80.000 personas en la cancha de River, de manera inesperada. Y lo que ese hombre que lo escuché lo tuve, a ver cómo decir, entre ojos, terminó diciéndome que yo iba a estar en un lugar y efectivamente terminé dirigiendo el canto a todos los 80.000 personas. O sea, fue un privilegio muy grande, ¿no? Ahora, qué dura es la frase que te dijo. Es la primera vez que escucho a un pastor pedir perdón. Sí. Es una frase fuerte, ¿no? Nos cuesta pedir perdón. Creo que a todos. Y asombra la reacción de la gente cuando uno reconoce que estuvo mal. La gente no está acostumbrada a que uno pida perdón o que uno pida disculpas. Desconcierta a la persona que recibe la disculpa. Estamos, pero poquísimo acostumbrados a pedir disculpas y a recibir una disculpa. Sí. Pero yo sabía que era la única cosa que me iba a liberar de la carga. Terminé de pedir disculpas y se me convirtió todo eso en un paseo. Me sentía livianito. La gente me venía, me abrazaba, me felicitaba. Hay gente que en el día de hoy se encuentra conmigo y todavía dice, ¿qué recuerdo de la cruzada con Billy Graham? El momento ese que yo pedí perdón. ¿Vos podés creer eso? El impacto que produjo eso en la gente. Bueno, pero no vinimos a hablar de mí. No, es la primera vez que alguien me hace un reportaje a mí en mi programa. Pero vale la pena, vale la pena. No, por lo menos rara vez lo cuento. Nos enteramos que tenías un torino que no es un detalle menor, ¿no? No, 3 torinos tuve. 3 torinos. Sí. Reincidente. A veces voy manejando, ahora tengo un Bora, ¿no? Voy manejando, paso por al lado de un torino. Y yo digo, ay, si lo cambiaría. ¿No te pasa? Bueno, a lo que tuvimos ese auto. Ezequiel Delutri, vos sos profesor de literatura, ¿no? Soy profesor de literatura. Bueno, yo quiero decirle, el padre, que es un íntimo amigo mío, es un lector compulsivo. Tenía que producir a alguien dedicado a la lectura. Porque yo no conozco otra persona que lea como tu papá y tenga la memoria. No sé ahora, últimamente, eso te lo vas a decir vos. Y tenga la memoria que él tiene para recordar detalles. Una vez estábamos en la radio y se cuenta una historia increíble. ¿De dónde la sacaste? Dice, está en un libro de tapa azul que hace como 20 años que no leo, pero si me lo traes te digo en qué página está la historia y todo. Mira, medio grande Sí, autobico, sí. ¿no? Pero tiene una memoria y claro, eso lo ha hecho que pueda ser tan erudito en su prédica, ¿no? Y vos lo viste leer a él y te pusiste a leer. Sí. Me imagino, déjame que imagine eso. Sí, ¿no? imaginás exactamente lo que pasó, porque creo que una de las mayores virtudes que tuvo mi padre en el hecho de inculcarme tanto a mí como a mi hermano el hábito de la lectura fue una técnica de no presión. Es decir, no presionarnos para que leamos, sino simplemente dejarnos estar en contacto con los libros. Digo, mi casa de soltero tiene hasta el día de hoy libros, hasta en el techo, digo, en el baño, en la cocina, en cualquier lugar donde uno va encuentra libros, porque realmente yo creo que es un lector compulsivo, es un comprador de libros compulsivo, también muy amarrete, porque él siempre va a sus librerías de viejo y todo lo demás, pero es un gran lector. Y creo que eso se transmite, eso es lo que en educación llamamos cultura de base, ¿no? La cultura que de alguna manera cada uno tiene en su casa. Y dicen que eso incide mucho sobre la persona, que no es lo mismo una persona que vive en una casa sin libros que una persona que vive en una casa donde tiene 100 libros, donde tiene 300. Digo, eso cambia la percepción que uno tiene de la cultura, el acercamiento que uno tiene al libro. Y efectivamente también creo yo que la estrategia de la no presión es muy buena, ¿no? Digo, es decir, en la escuela se los obliga a los chicos a leer, es lo que hace la escuela, lamentablemente, está pensada para eso. Y a veces no genera el efecto que se quisiera porque precisamente no se asocia a la lectura con un placer, con un cierto deleite. Que Juan Pablo es un deleite raro, porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas que nos deleitan sean simples, como es simple la televisión, como es simple el cine, que son artes que tienen su complejidad, pero que de alguna manera son mucho más sencillas para el que las recibe de interpretarlas. Y la literatura demanda un esfuerzo. Y yo creo que tal vez la clave que se lea tan poco es precisamente eso, que hoy por hoy nos cuesta mucho esforzarnos en determinadas cosas. Hay un placer en leer, pero ese placer va acompañado de un esfuerzo. Y eso es lo que para los lectores lo hace más placentero, que me cuesta, y el que me cueste hace que yo lo pueda disfrutar más o que lo pueda vivir de otra manera. Yo creo que nuestra sociedad está muy poco preparada
para leer, pero no por la lectura en sí, sino porque está poco preparada para esforzarse por conseguir las cosas. Claro. Muy, muy cierto lo que decís. Todos nos gusta el jugo de naranja, pero la gran mayoría elige comprar un polvo que bate rápido y toma el jugo de naranja y tiene un gusto casi como naranja. Sí. Pero vos y todo el mundo sabe que no es jugo No es de lo naranja, mismo, no es lo seguro, mismo. seguro. Pero el otro es cortar la naranja, apretarla, exprimirla, o si tenés uno eléctrico mejor. Pero es todo un proceso. Que el camino más corto. La gente. Es el camino. Es que la sociedad nos empuja a eso, ¿no? Nos lleva a eso, digo, y uno piensa también el confort, digo, no está mal, pero hay un punto donde hay cosas que necesariamente en la vida van a demandar un esfuerzo, van a demandar un determinado sacrificio. Todo lo que demanda esfuerzo, Juan Pablo, además trae aparejada la posibilidad de fracaso. Y le oímos al fracaso. Digo, no toleramos el fracaso, ni somos educados para fracasar, somos educados para triunfar. No, nadie piensa ver las cosas del otro lado. También hay que prepararse para asumir el fracaso. Y ¿Por la qué? lectura, Perdóname, Ezequiel. ¿Por qué fracasar? ¿Lees? ¿De qué manera podés fracasar? ¿No terminar el libro? No terminar el libro, no avanzar. Hay muchos que les genera rechazo eso, ¿no? Empiezo, leo 50 páginas, no me engancho con el libro, lo dejo. Pero eso pasa también porque no sabemos leer. Digo, Borges decía que hay que esperar el momento para cada libro y que cada libro tiene su lector y tiene su momento. Y que si uno no entiende las cosas en determinado periodo de su vida, probablemente las entienda después. Porque la literatura está muy relacionada a la experiencia. Si a la experiencia que el escritor trata de evocar en mí como lector. Si yo esa experiencia todavía no la viví o no la pasé, el escritor no tiene a qué recurrir. Yo no tengo en mi mente nada que pueda de alguna manera hacerme revivir lo que él me está contando. Entonces hay escritores que son para un determinado momento, hay otros que son para otro momento, y el tema está en nunca descartar a ninguno, en aprender que si este libro en este momento no lo puedo apreciar, lo tengo que guardar en la biblioteca, en un año darle otra oportunidad. Los libros son como las personas, necesitan que les demos oportunidades, que no las descartemos de buenas a primeras. Conocer un libro, meterse adentro de un libro, es igual que establecer un vínculo, una relación, que va a ser una relación breve, que va a durar lo que va a durar ese libro, pero que de alguna manera va a marcar mi vida de ahí en adelante. La pregunta sería, Juan Pablo, si los libros pueden cambiar a las personas. Déjame que dé los teléfonos. 4568-6452, 4568-6667. El teléfono para la audiencia de Rosario, 607-5728. Voy a hacer una pregunta que por lo que vos decís no va a llamar nadie esta noche. No hay ningún problema. No. Asumimos el fracaso. Vale. Acabas de decir que hay que estar preparado para fracasar. ¿Cuál fue el último libro que leyó y que le hizo bien? Le hizo... Ezequiel dijo, nos hace cambiar. Efectivamente, después de un libro uno cambia, no 180 grados, ¿no? Modifica. Hasta una novela uno le hace pensar, le hace ver el mundo de otra manera. Pero claro, como nadie lee, nadie va a llamar ahora. No sé, pongámosle una ficha que sí, van a llamar, ¿por qué no? No, porque vos te dijiste que la gente lee poco. No, lee poco, pero ¿por qué no pensar que algún lector nos está mirando y nos va a mandar el nombre del último libro que leyó? ¿Cuál fue el primero tuyo? ¿El primer libro? No me olvido más. El llamado de la selva de Jack London lo leí en un mes exactamente, tardé en leerlo abajo de un alcanfor que hasta el día de hoy está en mi casa de soltero. A los 11 años de edad. Y el segundo te puedo decir también cuál fue. Azabache, eran todas historias de animales. Empecé por ese lado. Mi hermano terminó siendo veterinario, pero yo empecé leyendo historias de animales. Sí. Y lo recuerdo bien, cómo sufren los animales en las novelas. Si alguien escribe una historia sobre un animal, el animal tiene que sufrir necesariamente la novela. No hay novelas con animales donde el animal no sufra. Así que el perro del llamado de la selva sufre como un perro, precisamente. El caballo de Azabache, que es un caballo obviamente negro, sufre también a lo largo de todo el texto. Digo, ¿quién te motivó a leer esos libros? El llamado de la selva lo agarré yo por mi propia voluntad. Digo, si hoy tuviese que recomendarle a alguien que empiece con algún libro, no le recomendaría ese libro porque es un poquitito complicado. Y ya el segundo libro, fui a mi padre y le pedí que él me recomendara, y a partir de ahí pasé como unos 5 o 6 años viviendo de las recomendaciones de él. Lo que no sé si es recomendándole también, no sé si es bueno. Bueno, hoy no sé cuántos hijos van y me dicen, papá, ¿qué leo?
voy a decir esto. Mi hija, lectora, Totalmente. le preguntaba, Salvador, ¿qué puedo leer? Tu papá era el que le daba... El consejero. El consejero de libros. No, he leído muchos libros, no soy tan buen lector, lejos de los libros que lee tu papá. Pero Marilina, mi hija, ha leído mucho y tu papá le traía libros y le aconsejaba, ¿no? Para guiarla en el proceso. Pero vos no recomendás que los padres recomienden a los hijos. No, yo creo que sí. A mí me hizo muy bien que él me recomendara libros. Creo que se necesita alguien. Yo además está lo que hablábamos recién, la biblioteca de mi casa era tan grande que llegaba un momento que uno por sí mismo costaba mucho elegir, entonces él me iba guiando en el conocimiento de determinados autores que eran propios para mi edad, entonces me hizo leer Emilio Salgari, Sandokan y todo lo demás, Julio Verne, me hizo leer del primero al último. Digo, yo le agradezco por haberme formado de esa manera. Y después, a medida que fui creciendo hasta el día de hoy, ahora ya nos recomendamos libros mutuamente, seguimos con nuestra tradición de recomendarnos libros. Y yo de a poco voy también incrementando mi biblioteca en base a un cierto drenaje, por no llamarlo robo, porque queda horrible decirlo de esta manera, pero usted sabe que con los libros uno se encariña muy rápido. Es decir, uno pide un libro prestado, lo pone en su biblioteca, el primer día sabe que es prestado, el segundo día ya queda tan bien que uno empieza a pensar que es de uno y a los 3 meses uno ya considera que es propio y se lo termina prestando a su propio dueño. Así que digo, son cosas que pasan con los libros, nunca hay que prestar. Nunca hay que prestar. Nunca hay que prestar. De esto, recomendación mía, nunca presté libros. Eso es egoísmo puro, antibiblia. Esto es antibíblico, pero si te piden, dale, dice el texto bíblico. Uno puede comprar puede dar una recomendación del libro, pero nunca se prestan libros. No, por supuesto que vale prestarlo. Acá están los anteojos, sí. Porque cada vez necesito leer más con anteojos. Elba de Rosario dice que le gusta leer y que es un esfuerzo que da frutos. Dora de Capitán Bermúdez felicita por el programa, se dedica a la página impresa, venta de libros, Biblias y ha sido su ministerio durante 60 años. ¿Qué tal? Lindo ministerio. Y siempre tiene 2 libros en su mesita de luz. Muy buena idea. Mónica de Misiones dice que está terminando de leer Corazón Partido de Ruth Graham, que es muy interesante. Ruth Graham fue la esposa del doctor Billy Graham, murió en el año 67. 2007, hace 4 años. Eso hace un poquito más triste la vida seguro del doctor Billy Graham. Doctora de Hurlingham dice que le cambió la vida leer el libro de Santiago. Estamos hablando de un libro de la Biblia. Claro. Bueno, vamos a llegar al tema de la lectura bíblica. Totalmente. Hoy por hoy, ¿qué libro recomendarías a la audiencia? Sí, general, hay señoras, adultos, hombres, gente de mediana edad, quizás jóvenes. Yo voy a cumplir con lo que me pedís, voy a recomendar un par de libros, pero antes de eso me gustaría aclarar que es muy difícil recomendar libros sin conocer a la persona, ¿no? Es decir, cada persona tiene su perfil y según eso uno busca el libro que tal vez le pueda llegar a gustar o interesar. También me pasa que si yo hago una lista de los 10 libros que más me han marcado en la vida, hoy hago una y en una semana hago una lista totalmente distinta porque los libros van influyendo en uno siempre de una manera distinta. Si tengo que recomendar libro secular, yo voy a recomendar los 2 libros que me marcaron en el último año, que realmente me abrieron la cabeza, como se dice habitualmente, y son libros muy sencillos de leer, entonces los puede leer, creo que yo, cualquier persona. El primero es de un autor que está de moda, se llama Murakami, es japonés, es un japonés que escribe como un occidental, una cosa un poco rara, parecería que vivió toda su vida en Europa, pero no, él es japonés, vive allá y escribió un libro que me gustó realmente mucho y me impactó mucho, que se llama Kafka en la orilla. Es un gran libro. Kafka en la orilla, es un libro raro, ya desde el vamos. Uno de los conceptos que va a aparecer en el libro es esto de relacionar todo lo que pasa en el texto con otros textos. Entonces es un libro para alguien que ya tiene una cierta base de lectura. Pero el que viene es un libro para que disfrute cualquier persona. Es un libro maravilloso, hermoso, se llama Oración por Owen y es de un autor norteamericano que se llama John Irving. Hay gente que lo quiere a John Irving, hay gente que no, pero yo le pongo mi voto de confianza. Es un gran autor y Oración por Owen es un libro hermoso,
sobre todo para todas las personas que creemos, porque es un libro que trata sobre la fe. Y hay muy pocos libros actuales, porque es un libro de hace unos años atrás, hay muy pocos libros actuales que aborden un tema tan importante como la fe, como en qué creemos, como cuál es el sentido profundo de nuestra vida desde un punto de vista espiritual. Solamente como para muestra, trata la historia de un chico, Owen, que es el que da nombre al libro. Este chico tiene la particularidad que tiene la voz muy finita y crece, llega a la adolescencia y la voz nunca termina de madurar, y además es muy chiquitito de estatura. Pero a pesar de eso, él siente que Dios tiene una misión para él y él avanza en su vida. No es un libro cristiano, es un libro secular. El autor además es un autor que tiene ideas éticas contrapuestas a las que tendría cualquier cristiano, porque por ejemplo está a favor del aborto, y una de las cosas que uno no entiende, como una persona que tiene tanta sensibilidad puede estar a favor de esto. Pero sin embargo en el libro uno va viendo cómo ese personaje tiene la seguridad y la certeza de que Dios lo hizo como lo hizo por algo, y tiene que avanzar en la vida porque Dios tiene un propósito. Y él avanza con esa certeza de la fe que le dice que en algún momento ese propósito se va a terminar cumpliendo en su vida. Es un libro maravilloso porque está poblado, además del personaje de Owen, está poblado de personajes que uno siente que vienen a la vuelta de la esquina, que son cálidos, que son como nuestros amigos. Es uno de esos libros que cuando uno lo cierra dice, lamento que haya terminado porque siento que estoy dejando adentro del libro un montón de afectos. Eso, a mí por lo menos, que soy un lector bastante asiduo, me pasa cada vez menos. Y me pasó con este libro, de sentir mucha tristeza al final del libro por tener que despedirme de todos los amigos que Irving me había inventado a lo largo de esa novela. Así que la recomiendo encarecidamente. Es una novela larga. ¿El título? Se llama Oración por Owen, el autor es John Irving. Es un libro un poquito caro, los libros lamentablemente están caros. Yo creo que vale la pena leer. Es un libro para adultos, por supuesto. También Kafka en la orilla son libros para adultos. Tendríamos que hablar de gente de 20, 22, 23 años. Ya por ahí tiene una experiencia que le permite captarlo bien al libro. Carlos de Rosario dice que le cambió la vida el libro Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Nora pregunta, ¿qué libros seculares son buenos para los adolescentes? Gran pregunta. Gran pregunta. Intentamos contestarla sin conocer a los adolescentes. Digo, el adolescente en primer lugar no es una categoría de mercado. Eso es lo primero que tenemos que entender. Nuestra sociedad lo trata como una categoría de mercado, digo, pero es una persona, un individuo que tiene intereses. Lo que funciona en uno no va a funcionar en otro. Hubo muchos libros muy famosos que funcionaron hace poco tiempo para adolescentes. Yo supongo que la pregunta va orientada a ¿qué libro recomendaríamos a un adolescente que no está acostumbrado a leer? Y yo voy a hacer una recomendación osada. Yo le recomendaría que lea, esto no falla, yo soy profesor y digo, esto no falla. Yo le recomendaría que lea, empiece leyendo los cuentos de Edgar Allan Poe, sobre todo El corazón del ator y El gato negro. Son dos cuentos que no fallan con ningún adolescente, porque son muy truculentos. Muy truculentos. Entonces, acá es muy truculento, pero a los jóvenes les encanta. Y es un autor muy profundo, Juan Pablo. Porque él habla, El gato negro es un texto bien interesante. Habla de un hombre que tiene todo en la vida, tiene su esposa, tiene sus mascotas que las ama profundamente, pero el alcohol lo va transformando de tal manera su adicción al alcohol que él termina haciendo cosas aberrantes hacia su familia y hacia sus mascotas. Lo interesante es que Edgar Allan Poe era alcohólico y él está contando lo que él sentía que el alcohol hacía en su vida y cómo él llegaba a un momento donde no podía manejar y hacía daño a lo que más quería. Murió a los 39 años después de 3 días de estar internado a causa del exceso de alcohol. Digo, es desgarrador desde el punto de vista de pensar que él está contando de alguna manera lo que él vivió en carne propia. Y además hablan, los dos cuentos, tanto El corazón del ator como El gato negro, son cuentos que hablan sobre la culpa. Y lo que la culpa puede hacer en nosotros cuando nosotros no la manejamos bien correctamente. Son dos textitos además que son seculares, pero que si un chico los lee y una mamá, una abuela se quiere sentar a hablar después de haberlo leído, enseguida va a surgir el tema que a todos más nos interesa, que es el tema espiritual. Porque está ahí, digo, la culpa es uno de los grandes temas espirituales. Claro. Cómo eso pesa en nosotros y nos impide actuar o nos impide avanzar en la vida. Así que digo, es mi osada recomendación. Podría ser otra, por ejemplo, los cuentos de Sherlock Holmes, clásicos de Conan Doyle. Son cuentos que generalmente a los jóvenes le gustan mucho, no tanto las novelas, porque no sé si...
historia de Conan Doyle es bien particular. Él escribió una primera novela con este personaje Sherlock Holmes, que es el gran detective de la literatura. Ese personaje se hizo muy famoso. Primero no tuvo nada de éxito, después, bueno, terminó logrando una gran fama. Él se cansó del personaje y se cansó de escribir sobre el personaje y en un cuento lo mata, lo hace caer por una catarata. Y los fanáticos de Sherlock Holmes empiezan a escribir cartas. Y entonces él dice, bueno, voy a contar algunos casos de este detective, pero antes de que se cayera. Y los fanáticos le siguen mandando cartas y lo obligan a resucitarlo al personaje. Así que él lo tiene que resucitar. Y escribió varios libros de cuentos y algunas novelas con este personaje, Sherlock Holmes, que es un super detective, diríamos nosotros, que tiene un ayudante que es Watson, que, como se dice en la jerga acá porteña, sería una especie de 4 de copa, digamos. No tiene mucho conocimiento, pero él la acompaña y es el que nos va contando a nosotros lo que Sherlock Holmes va haciendo. Y nosotros compartimos la admiración de Watson por Holmes. Claro. Elemental. Elemental. Esa frase, ¿sabes? No la hice nunca, en realidad. Nunca tampoco fumé en pipa y nunca usa el clásico gorrito. En las novelas, todo eso es invento del cine. Porque es un personaje tan popular que después se filmaron, ya a partir del cine en blanco y negro, se empezaron a filmar varias películas sobre él y ahí fue donde lo caracterizaron de esa manera. En una época yo era adicto a Agatha Christie. Agatha Christie, gran escritora. Sí, pero nos peleábamos con mis hermanos por leerlo, ¿no? Y, no sé cuántas de esas novelas leí. Juan Carlos de Rosario pregunta, ¿por qué tienen tanto éxito los libros de la nueva era? ¿Podés hacer alguna opinión? ¿Leíste algún libro? Sí, yo creo que sí, alguna cosa leí. No es mi campo, pero puedo dar una opinión sobre el tema, creo. No sé si muy autorizada, pero puedo darla. A mí me parece que tienen éxito porque hablan de algo que para todo el mundo es importante, que es lo espiritual. Es decir, la nueva era para nosotros los que somos cristianos y los que somos cristianos practicantes, yo siento que a veces ocupan un lugar que es el lugar que tendríamos que haber ocupado nosotros. Lamentablemente se posicionaron muy bien y quedaron ahí. Y lamentablemente también muchos autores de literatura cristiana escriben como si escribieran libros de autoayuda o libros de espiritualidad, que también ha pasado. Y hemos sufrido también una contaminación desde ese punto de vista. Tienen éxito porque a todo el mundo le preocupa su mundo espiritual. Nuestra sociedad nos quiere hacer creer que no es importante, pero todos sabemos, hay un momento, yo llamo ese momento el momento domingo a la tarde, domingo a la noche. Ese momento donde terminó el fin de semana y hay que volver a enfrentar la vida cotidiana. Todo el mundo tiene un momento que no tiene cómo llenarlo, tiene ese momento de vacío en su vida. Vos sabés que es el horario, el día y el horario de mayor cantidad de suicidios. Claro, porque descubre que él esperó durante toda la semana, el fin de semana, para encontrar esa luz, esa felicidad, y termina y no la encontró. Seguro. Y ve la agenda y dice, mañana, como dice la canción de Alberto Cortés, como de costumbre, me levanté a las 8, se lavó los dientes y otra vez a la rutina. Exacto. Seguro, y yo creo que los libros de espiritualidad intentan ocupar ese lugar. Y es un lugar que es necesario ocupar en la vida de las personas. Yo creo que es algo, podemos aturdirnos, podemos intentar ignorarlo, pero ese espacio para la vida espiritual, que es un espacio trascendente importantísimo, está siempre. Y en algún punto todo el mundo va a tratar de llenarlo, y los libros de espiritualidad están ahí para llenar ese hueco, para llenar de alguna manera ese espacio que quedó vacío. Nosotros sabemos que esa es una respuesta transitoria la que van a encontrar, momentánea, que a veces lo va a llevar probablemente a cometer errores después, a futuros más graves, o a llegar a una situación de desesperación mayor. Pero de todas maneras cubre un espectro que de otra manera no sería cubierto y que es necesario que el hombre atienda. Interesante la respuesta. Sara dice que siempre tiene sobre la mesa la Biblia para leerla en cualquier momento y por cualquiera que vaya a su casa. Bueno, vamos a llegar al tema de la lectura de la Biblia. Pero nuestro invitado, profesor de literatura, ¿das clase en escuelas secundarias? Doy clase en escuelas secundarias fundamentalmente. Ajá. Y los alumnos, los adolescentes de hoy, ¿te ven con tanta antipatía como me veían a mí en la década del 70, profesor de matemática? No sé si los chicos odian tanto leer como odian matemática. Además, yo no soy un buen referente porque yo siempre odié matemática, porque me costaba muchísimo. Así que
No creo ser el mejor referente para contestar. Yo todo mi odio escolar lo tenía orientado sobre matemática exclusivamente. Pero es como todo, digo, también depende de la persona. Pero creo que hay una cierta apertura, no por parte de todos los alumnos, pero sí de algunos. Si uno les propone buenas lecturas o uno los incentiva, lo ven a uno leyendo, digo, de alguna manera eso se va transmitiendo. No en todos, digo, todos sabemos que no se puede marcar a todos, pero hay algunos alumnos que sí sienten de alguna manera el llamado y después se preocupan, siguen leyendo, uno mantiene después contacto posterior con ellos y uno sabe que de alguna manera eso quedó y ellos después buscaron su material. La docencia es como todo, en primer lugar creo que parte de la base de cómo el docente entiende su trabajo. Si uno entiende que uno tiene que ir, dar un programa, intentar que el chico aprenda lo máximo posible y que es lo que generalmente se considera, ahí estamos frente a un tipo de profesor. Pero si nosotros entendemos la docencia como una relación entre el docente y el alumno, es decir, como un vínculo entre dos personas, digo, ahí me parece que es cuando la docencia es más enriquecedora. No la docencia como una mera transmisión de conocimiento, sino tampoco la docencia como un estímulo para llegar a determinadas cosas, sino la docencia como una relación. Digo, los profesores que nos marcaron en nuestra vida fueron con los que nosotros nos sentimos de alguna manera relacionados. Sentimos que había un diálogo con ellos. Aunque ese diálogo no fuera un diálogo concreto de sentarnos a charlar, pero había un diálogo entre la vida de él y nuestra vida. Lograr eso es algo cada vez, creo yo, más complicado. Pero a pesar de eso, cuando ese diálogo, esa relación entre docente y alumno se genera, creo que ahí se produce la verdadera magia de la docencia, que es generar una unión entre dos personas, un vínculo, un lazo, que es un lazo cognitivo, que es un lazo de conocimiento, que es un lazo también emocional, que es un lazo también de compromiso espiritual. Marcelo de Santa Fe dice que leyó: tus cicatrices son hermosas para Dios, y tu dragón interior, que habla de la crianza sin padre, fue de mucha bendición para él, para Marcelo. Te paso a otro rubro. ¿Cómo no? Y es el rubro de la lectura de libros utilizando las nuevas herramientas. Nuevas. Hoy Sí. la computadora es un objeto antiguo. Están los libros Sí, electrónicos. Y si no, acceder a... Directamente en la pantalla. Es todo un tema, ¿no? Digo, es el tema que se está viniendo. En primer lugar, el libro como objeto de consumo tiene 500 años. La literatura como tal tiene miles de años. Lo que quiere decir que nosotros muchas veces consideramos se va a extinguir la literatura, se va a extinguir la lectura, porque se va a extinguir un soporte que en realidad a nivel masivo se comercializa hace solamente 500 años. Lo primero, creo yo, es que no hay que ser fundamentalista del libro. Es decir, si el libro no existe, se muere la literatura, se muere la... Creo que hay nuevas formas de leer. Y creo que esas formas de leer de a poco van a ir instalándose. Y creo que esto no necesariamente es malo. Esto es tecnología. Y es como todo. Digo, la tecnología no es responsable del uso que yo hago de ella. El libro, yo le pronostico larga vida. Creo que todavía tiene el libro en papel, tal como lo conocemos. Tiene vida para rato. Leer en la computadora, a los de mi generación, yo digo, me crié con la computadora desde que tengo 14, 15 años, todavía me cuesta leer en una pantalla, me cuesta, estoy empezando ahora en la experiencia del libro electrónico, me cuesta menos, pero todavía extraño al libro, digo, uno fue criado en torno a eso y cuesta, pero me doy cuenta que para los que vienen atrás, la cosa cada vez cuesta menos y conozco muy buenos lectores que leen de la pantalla de la computadora y se pasan el día leyendo de la pantalla de la computadora y consumen libros extensos directamente así. Ahora, hay otra cuestión que tal vez es más importante, que es cómo la tecnología varía nuestros hábitos de lectura. Si una de las cosas que hace es que los textos sean más breves. Y eso sí tal vez ya no afecta solamente la forma, sino que afecta el fondo. Es decir, ¿qué estamos leyendo? A veces hay ideas que se pueden transmitir en 3.000 palabras o en 3.000 caracteres, pero hay ideas que necesitan mayor desarrollo. Y el problema es cuando empieza a incidir en la extensión, también empieza a incidir en la calidad de las ideas que se desarrollan. Entonces ahí sí hay un problema que yo veo que es un problema notable. Es decir, si vamos a empezar a reducir los textos y vamos a empezar a reducir el contenido de esos textos, bueno, obviamente ahí hay una pérdida.
Cristian de Rosario dice que leyó Cuando vea al invisible y pueda hacer lo imposible, de Oral Roberts. Nos felicita por el programa. Bueno, muchas gracias a todos los que están llamando. La gente lee más de lo que vos habías dicho. Seguro, falló mi vaticinio. Creo, es muy lindo ver cómo la gente lee literatura cristiana. Creo que eso merece todo como un capítulo aparte, ¿no? Es decir, hay toda una industria del libro cristiano, pero ¿cuántos libros cristianos realmente nos ayudaron a entender mejor o a internalizar mejor algunas cosas? Digo, yo no soy un gran lector de libros cristianos, de libros de lo que llamamos habitualmente libro de vida cristiana, pero en su momento leí y me hicieron muy bien y me sirvieron para llegar a dar el paso decisivo en mi vida. Y digo, es muy interesante que sigamos leyendo y que nos sigamos preocupando por leer libros que hablen de la espiritualidad desde un punto de vista cristiano. Le di a tu papá, apenas los recibí, un libro y nunca me hizo ningún comentario, porque para mí ese libro fue muy impactante. De hecho, debe ser uno de los pocos libros que cuando lo comencé a leer no lo podía dejar de leer. La cabaña. Bueno, él lo leyó y le gustó. Esto te lo puedo contestar yo. Es un libro bien particular. Hubo mucha gente que le resultó impactante este libro. Yo tengo que reconocer que no lo he leído. Mi padre me lo recomendó y todo lo demás, pero yo lo dejé ahí. Pero he escuchado mucha gente que se ha sentido conmovida por ese libro. Lo he recomendado porque para la gente que ha pasado un momento difícil o que está pasando un momento difícil, ¿viste? Cuando no hay respuestas fáciles. La pérdida de un ser querido, un accidente, una enfermedad penosa. Vamos a orar, Dios te va a consolar. Entonces, estas cosas que decimos, a veces no conforman. Entonces, este hombre vive una experiencia tremenda, dolorosísima, y la resuelve. No, es para leer, no lo dejé de leer. Yo te recomiendo vos, te aseguro, vos lo empezás a leer hoy y no te vas a dormir hasta que no lo terminás. Prometo que lo leo, María de Rosario pregunta si es bueno que los chicos y grandes lean Harry Potter. La última pregunta, después vamos a hablar del tema espiritual o de la Biblia. Harry Potter, ¿vos lo leíste? Harry Potter, yo los leí, por supuesto, para poder hablar con conocimiento de causa. Digo, se habla mucho sobre el tema, ¿no? Dentro del mundo cristiano se habla mucho sobre si leer, no leer, hay una tendencia a no leerlo, el tema brujo, hechicería y todo lo demás. Harry Potter se inserta dentro de una tradición que es la tradición de relato inglés. Los ingleses son los inventores de la novela gótica, por ejemplo Drácula es la principal novela gótica, son los inventores de las historias de fantasma modernas, son los inventores de la fantasía, al estilo Tolkien, El Señor de los Anillos, y dentro de esa tradición se inserta Harry Potter. Yo, francamente, no le veo nada malo. Es un libro es decir, tengo ciertos dudas o conceptos literarios con respecto sobre todo a los últimos libros, que son un poquito, para mi gusto, extensos, demasiado aburridos, pero en términos generales a mí me parece que una persona, un chico, un adolescente, los puede leer siempre que sea guiado por sus padres. Es decir, ella no está hablando, Rowling, la autora, no está hablando cuando habla de magia negra, de hechicería, está hablando de un mundo fantástico, y en ese mundo fantástico hay magos, y en ese mundo fantástico hay hechizos, y en este mundo fantástico, y juegan dentro de ese universo, que es un universo netamente imaginario. Ahora, por ahí alguien piensa, pero ¿alguien puede creer que eso es real o eso puede ser una puerta? Si la persona llega a la hechicería leyendo Harry Potter, si un chico de 15 años llega a la hechicería leyendo Harry Potter, es porque no tiene padre, no porque no leyó Harry Potter, es porque no tiene una orientación por parte de sus padres. Si mi hijo lee Harry Potter y yo lo oriento, y yo lo guío, y yo hablo, y yo charlo, y yo converso, eso no tiene por qué pasar. Pensar que una persona, por darle tanto poder a un libro como para pensar que puede marcar tan negativamente la vida de una persona, yo creo que es de alguna manera restarle importancia a otros problemas que son mayores. Es como cuando dicen, yo no estoy de acuerdo con la violencia en los videojuegos, por supuesto, pero es cuando dicen, por un videojuego violento terminan cometiendo un crimen. No, es porque una sociedad ignora al joven, es porque una sociedad no le da proyecto a futuro, es porque una sociedad no le da cabida al diferente, al distinto. No es un videojuego, no es un libro. Eso forma parte de un pensamiento reduccionista. De decir, en realidad, lo que genera el problema es el libro, es el videojuego, cuando hay una responsabilidad, sobre todo paterna, que no se está cumpliendo. Mencionaste al Señor de los Anillos. El autor
confesaba su fe cristiana. Era un católico practicante. Era uno de los que se reunían a charlar con C.S. Lewis. Exactamente. Eran íntimos amigos. De hecho, Lewis fue una de las personas que leyó el manuscrito original y que conversaba con él, hablaban sobre posibles correcciones del texto y Lewis se convierte por una conversación que tiene con Tolkien. Después de una conversación que tiene con Tolkien, ellos salen a caminar al día siguiente, pasan una noche juntos, charlan sobre el tema, él sale a caminar y en esa caminata que él hace lo dejan atrás, él queda solo, él va pensando en contacto con la naturaleza, en ese momento él se convierte. Esto lo cuenta él en Sorprendido por la Alegría, su autobiografía, donde cuenta precisamente cómo se convirtió. Así que la relación entre ellos era muy estrecha. Vamos al texto bíblico. Tu papá, que era pastor, es pastor, gran predicador, ¿nunca te dijo leer la Biblia? Así, con estas palabras, no. No, creo que acá vale lo mismo que decíamos para lo anterior. En cualquier cosa en la vida el ejemplo es más importante que la palabra. Esto los cristianos lo sabemos bien, porque cuando Dios escribió la Biblia, se basó en un ejemplo, en el ejemplo de Jesús. Digo, lo que nosotros leemos no son las recomendaciones que Dios nos da, es una vida que encarna el concepto y que después se transforma en literatura, digo porque la Biblia es también literatura. De alguna manera yo creo que el ejemplo siempre es superior a lo que yo puedo decir desde el discurso. Entonces digo, nosotros cuando una persona dice una cosa y hace otra, enseguida dejamos de escuchar lo que dice. Porque para nosotros lo que uno hace es más importante que lo que dice. Por supuesto que a veces uno puede decir cosas interesantes aunque no pueda sostenerlas, pero me parece que es un criterio también válido, el decir, si no lo haces, tampoco podés de alguna manera decirlo o transmitirlo. Creo que mi padre nunca nos obligó a leer la Biblia, pero sí nos incentivó. Y nos incentivó con su ejemplo, nos incentivaban, por supuesto, en la iglesia, nos incentivó acercándonos material de acuerdo a nuestra edad para que podamos leer. Yo recuerdo que con mi hermano nos levantábamos, a mí siempre me costó mucho hasta el día de hoy levantarme temprano a la mañana, mi hermano me levantaba, me arrastraba y leíamos siempre la misma historia, la historia de Elías. Es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. La leíamos una y otra vez y volvíamos a la misma historia y la repetíamos hasta el día de hoy. Yo tengo grabada la historia de Elías por haberla leído con mi hermano. Y yo tengo que decir la verdad, a mí me ha costado mucho en mi vida, a pesar de ser un lector asiduo y frecuente, me ha costado mucho llegar a la disciplina devocional, es decir, a sentarme a leer la Biblia todos los días. Y lo he logrado ya de bastante grande, poder hacerme el hábito. La Biblia no es un libro, es más que un libro. Digo, yo lo puedo considerar literatura, puedo leerlo como un libro, puedo analizarlo como un libro, pero la Biblia es la palabra de Dios. Digo, es algo que está vivo, es algo que cambia. Yo defiendo al libro, pero este es el único libro que cambia. Digo, los demás me pueden modificar un poco, me pueden abrir la cabeza, pero este libro cambia la vida. Digo, es otra cosa, no se puede comparar con todo lo demás. Tiene un poder y una autoridad que no tiene ningún otro libro. Pero para mí la lectura de la Biblia es una sorpresa permanente. Porque cuando yo leo la Biblia, recién decíamos, leer un libro es establecer como una relación con los personajes o con lo que va sucediendo en ese libro, con las ideas. Leer la Biblia es establecer una relación no con una idea ni con un personaje, sino con una persona. Entonces es un diálogo. Y yo siento que cuando leo la Biblia estoy dialogando con Dios. Me estoy encontrando con alguien que yo me encuentro todas las mañanas, porque mi devocional lo hago a la mañana, todas las mañanas yo me siento y tengo mi momento de charla y de conversación con Dios. Que es además una persona, por supuesto, que en cada charla me enseña algo. Que cuando me la tiene que dar, me la da, porque la Biblia a veces tiene eso. Que cuando tiene que de alguna manera incentivarme para avanzar, también lo hace. Yo este año viví un momento bastante complicado con la llegada de mi segundo hijo. Mi segundo hijo se adelantó 3 meses de lo que tenía que llegar. Nació de 6 meses. Momento durísimo. Fue internado con muy bajo peso, un poquito más de 1 kilo pesaba al momento de nacer, con un diagnóstico reservado, con un problema en el corazón además, 40 días de internación. ¿Qué tenía yo en el corazón todo este tiempo?
Yo tuve una frase de la Biblia que a mí me marcó, la leí 1000 veces, y la primera vez que la entiendo es cuando la experiencia me lleva a entenderla, que es la frase de Pablo, yo sé en quién he creído. Pero no esa frase como una frase positivista, decir vamos a salir de esto. Porque cuando vos ves un bebé de 1 kilo que pone toda su fuerza solamente en respirar, vos decís, esto no puede avanzar. Y la sensación que vos tenés es que la vida no va a terminar ganando la batalla. Yo sé en quién he creído porque yo sé que de Dios va a venir todo lo que toque a mi vida. Lo bueno, lo que yo considere bueno, lo que yo considere malo. Para mí fue una frase de entrega, decir, Dios, estoy entregado a lo que vos querés hacer en mi vida. Mirá vos. Durísimo, para mí fue una experiencia durísima. Digo, si Dios no me acompañaba, saber que cuando estás en tu casa y tu nene está en la incubadora, Dios va a estar con él. Es maravilloso, y lo sabemos por la Biblia. Sabemos que Dios siempre debe estar con nosotros porque es una de las promesas de la Biblia. Y yo me acuerdo que escuchaba a la gente grande de la iglesia que siempre habla mucho de las promesas. Y yo cuando tenía 15, 16, 20 años decía, ¿por qué habla tanto de las promesas? ¿Qué importancia tiene la promesa? Y cuando vos llegás a determinados momentos en la vida, te das cuenta que las promesas de Dios son importantes porque Dios es la única persona en la vida de cualquiera que va a cumplir hasta la última. Eso es lo maravilloso que tiene la Biblia. Es el libro que cumple todas las promesas que contiene. Gracias por haber venido, Ezequiel. No, por favor, un placer. La verdad que quedo sorprendido por este último tramo. Cuánta verdad hay. La fe, cuando todo va bien, no es probada. Pero son los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de dolor, los momentos de pérdidas, cuando la fe adquiere el significado que vos descubriste. Seguro. No sos el mismo después de esta experiencia. Para nada. Digámoslo que el bebé salió bien y está muy bien. Y está muy bien. Gracias a Dios. Pero, ¿qué hubiera sido de vos sin el recurso de la palabra de Dios y la presencia del Señor? Por eso todos los programas decimos, mire, lo mejor que usted puede hacer es conectarse con el que escribió este libro. Le va a cambiar la vida y le va a dar sentido a su vida. Nos encontramos mañana aquí, en La Puerta Abierta. Que tenga una buena noche.